Cuando la carrera del legendario Rick Moranis estaba en su mejor momento, el actor tenía una vida pública soñada, pero también una vida privada muy difícil. Fue por eso que de a poco se fue alejando de la industria de Hollywood y durante muchos años no volvimos a saber de él. La pregunta que todos nos hacemos entonces es: ¿por qué desapareció? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y... es verdad que a Rick Moranis lo conocemos por su carrera cinematográfica, pero antes el tipo hizo todo para conseguir un lugar en la industria del entretenimiento. A mediados de los 70 trabajaba en radio hasta que a fines de esa década le llegó la oportunidad de pasar a televisión. Primero estuvo en el canal canadiense CBC haciendo varios sketches humorísticos y en el programa 90 Minutos en Vivo. Después de eso, en el 80, pasó a trabajar en el programa Second City Television haciendo imitaciones de actores y conductores de televisión. El primer trabajo de Rick como actor fue en la película de 1982 llamada Twilight Theater. Esa película tuvo un estreno exclusivo para televisión, pero un año después, Rick Moranis empezó con toda su carrera como actor de cine. Su primer rol fue el de Bob Mackenzie en la película Strange Brew y Rick también participó como guionista y codirector de la película. Desde mediados de los 80, la mayoría de las apariciones de Rick Moranis en televisión eran en programas especiales y en películas que se estrenaban sin pasar por los cines. Así que lo más importante de la carrera de Moranis desde aquel momento fue por su trabajo en el cine. En 1984 actuó en la película Streets of Fire, pero también tuvo un éxito descomunal con la primera película de Ghostbusters. Y si bien todas sus películas tuvieron un éxito lejano al de los cazafantasmas, es verdad que Rick Moranis tuvo una carrera muy activa, o por lo menos hasta finales de los 80. Entre el 85 y el 88 era habitual que trabajara en 2 o 3 películas por año. Por eso, en aquel momento parecía increíble que un actor tan activo pudiera desaparecer por completo de la industria del entretenimiento. Por otra parte, hay que decir que Rick Moranis nunca quiso dar muchos detalles de su vida privada, ni siquiera en los tiempos en que todos los medios de televisión lo tenían en vista. Lo poco que se sabía de su vida a mediados de los 80 es que en el 86 se casó con la vestuarista Ann Belsky y que tuvieron un hijo y una hija. La cosa es que con el tiempo los asuntos familiares harían que Moranis decidiera empezar a aceptar cada vez menos papeles hasta desaparecer por completo de la industria. En 1989 Rick Moranis tuvo éxitos muy importantes para su carrera. Primero salió la segunda película de Ghostbusters y aunque el éxito no fue tan increíble como en la primera, hizo que Moranis siguiera siendo una de las estrellas principales del momento. Más adelante salió la película Honey, I Shrunk the Kids, o como la conocimos en este lado del mundo, Querida, encogí a los niños, donde Moranis hizo de Wayne Szalinski, un personaje que volvería a repetir varias veces. Lo malo es que, a nivel personal, la situación de Rick no iba tan bien como frente a las cámaras. Justo en los meses en que estaban en los cines las 2 películas más importantes de Rick, en 1989, la esposa de él empezó a enfermar y le diagnosticaron que tenía cáncer. Por eso, a partir del año siguiente, Rick empezó a alejarse de a poco de los sets de filmación. De hecho, en 1990 solamente participó de la comedia My Blue Heaven y trabajó como actor de voz en la serie Grave Doll High. Al año siguiente, en el 91, apenas apareció en una escena de LA Story y también tuvo que enfrentar la muerte de su esposa. Desde que Rick quedó a cargo de sus hijos, sus apariciones en cine fueron siendo cada vez más esporádicas que en los años 80, aunque tardó en decidir retirarse por completo. A pesar de que el tipo estaba en la época más dramática de su vida, siguió trabajando en más comedia. En el 92 estuvo en la película Honey, I Blew Up the Kid, que es secuela de Querida, encogí a los niños, y en el 94 tuvo uno de los roles más recordados de su vida, haciendo de Pablo en Los Picapiedra. Durante el 95 y el 96 parece que Rick Moranis estaba pensando muy en serio la posibilidad de alejarse de las cámaras. En el 97 volvió a ser de Wayne Szalinski en Honey, We Shrunk Ourselves, o sea, la tercera parte de la saga, y a diferencia de las otras 2 películas donde Rick hizo de Szalinski, la de 97 tuvo un presupuesto más bajo y solamente salió a la venta en video sin siquiera pasar por el cine. De esta manera Rick cerró la primera etapa de su carrera y su vida terminó siendo un misterio para mucha gente. Entre el 97 y el año 2020, Rick Moranis tuvo muy pocos proyectos. Y aún peor si lo comparamos con lo que fueron los 80, donde el tipo era una superestrella y no paraba de trabajar. En todos esos años trabajó únicamente en 3 películas como actor de voz. En cambio, en televisión estuvo un poquito más activo trabajando como actor de voz y participando de programas especiales donde hizo de Bob Mackenzie, igual que en los comienzos de su carrera. Por más que en los años 2000 los hijos de Rick ya no eran tan chicos, parece que él ya se había adaptado a una vida más tranquila y empezó a experimentar con otro tipo de proyectos. En el 2005 sacó el álbum de Agoraphobic
Cowboy, que llegó a estar nominado como mejor álbum de comedia en los premios Grammy. Cuando Rick Moranis sacó su disco, dio una entrevista a USA Today y contó que su viudez había sido difícil y que le había sido muy difícil criar a sus hijos después de que su esposa había muerto y tener que viajar para hacer películas. Así que pensó en tomarse un pequeño descanso, que después se hizo mucho más largo porque descubrió que no extrañaba los sets de filmación. Moranis también admitió que le ofrecieron muchos papeles en películas y que prefirió rechazarlos para enfocarse en su familia. Lo cierto es que, al menos en esa entrevista, parecía mucho más interesado en la música que en el cine. En 2007, Rick Moranis hizo su primera aparición frente a las cámaras después de 10 años cuando grabó el especial de televisión Bob and Doug McKenzie's 24th Anniversary. 2 años más tarde, también puso su voz para el personaje de Bob Mackenzie en la serie animada Bob y Doug, basada en este programa. La segunda temporada de esta serie llegó en el 2011 y Moranis volvió a alejarse de la actuación. Para el 2013, Rick decidió volver a su trabajo como músico y grabó un álbum. En ese mismo año se empezó a preparar la tercera película de Ghostbusters, pero Moranis dijo que no pensaba volver a actuar. En una entrevista a la revista Empire, Moranis contó que no había hablado con el actor y guionista Dan Aykroyd sobre la posibilidad de hacer una tercera película. De todas formas, alguien que trabajaba para Aykroyd lo llamó y Rick contestó: "Yo no la voy a hacer, pero tiene que ser una buena película". Además, Moranis explicó que no tenía interés en volver a hacer algo que ya había hecho y además le parecía que la segunda película de Ghostbusters había sido un fracaso. De hecho, no fue un fracaso, es un fracaso si la comparamos con la anterior, que es básicamente un clásico, pero un fracaso como tal tampoco fue. A pesar de que Rick Moranis había sido bastante claro sobre no querer volver a actuar en Ghostbusters, parece que había gente que no perdía las esperanzas. En 2015, cuando la filmación ya había comenzado, a Rick le hicieron una entrevista en THR y le preguntaron si aunque sea iba a aparecer en una escena de la película. Él contestó que no iba a estar, pero deseaba que la película le fuera bien. De esa forma, el actor también demostró que no tenía ningún interés no solo en volver a esta franquicia, sino en volver a trabajar en el cine. Para el 2018, Rick Moranis puso su voz para el personaje Lord Dark Helmet de la película Spaceballs para un episodio de la serie The Goldbergs. En ese mismo año, Moranis también aceptó sumarse a un especial de Second City Television que se estrenaría en Netflix. La cosa es que ese especial fue filmado en mayo del 2018, pero recién 3 años más tarde, Netflix reveló que no lo habían estrenado porque su director Martin Scorsese estaba comprometido con otros proyectos. En 2020, Moranis retomó su personaje de Wayne Szalinski de la saga Honey, I Shrunk the Kids. En enero anunciaron que iba a salir una nueva película de esta saga, pero la terminaron postergando por la pandemia. De todas formas, en enero del 2022, el actor y guionista Josh Gad hizo un posteo en Instagram para mostrar que el proyecto seguía en pie y que Rick Moranis va a volver a las pantallas de cine después de más de 25 años. Por más que al principio Moranis haya dicho que su desaparición se debió a la muerte de su esposa y a que necesitaba tiempo para criar a sus hijos, al final parece que lo que pasó fue que terminó eligiendo otro estilo de vida y otros proyectos menos exigentes. Por ahora, habrá que esperar que la película Shrunk llegue a los cines para que Rick Moranis vuelva a las pantallas con el mismo personaje con el que se despidió, el de Wayne Szalinski. Pero lo más importante es que vos me comentes por ahí abajo con qué personaje conociste a este mítico actor y si andás con ganas de verlo de vuelta, que por lo visto pronto va a suceder. No te olvides de comentarme por ahí abajo, darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.